buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 10 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La sentencia de la Corte Constitucional sobre las famosas pines y sobre las minerías en los páramos tiene repercusiones que el país no ha comprendido y creemos que la Corte Constitucional tampoco. Es muy fácil decir que se acabe la minería de los páramos, pero ya estaban asentados en muchos páramos grandes compañías mineras con desarrollos inmensos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger el agua de los páramos. ¿Quién dice que no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se concilia eso con una explotación racional de la riqueza que existe en los páramos? La Corte Constitucional corta por lo sano. Dice absolutamente prohibida toda explotación minera en los páramos. Hay pueblos enteros como Santander que no se sabe de qué van a vivir de ahí en adelante. Betas en Santander es un ejemplo. En todo caso, existe la sentencia, fue dictada por estos extraterrestres de la Corte Constitucional y a cumplirla. Ya el Ministerio de Ambiente dijo se cumple, y pues se cumple, es una sentencia, y está en firme y no tiene reversa. Y sus implicaciones nadie las ha estudiado todavía. Nuevo incendio en los cerros orientales de Bogotá. Hay 3 focos de incendio. Vamos a ver si la naturaleza se compadece y nos manda otros aguaceros, porque por lo demás hay que preparar los baldes para tirarles agüita, porque aquí no hay aviones habilitados para apagar incendios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ese es un tema sobre el que volveremos una y otra vez en la hora de la verdad. Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Algún día, tendremos aviones para apagar incendios como en cualquier parte del mundo. Chile sería un buen ejemplo. Con 2 voladuras en Cubará y Arauquita, el ELN estrena el año en materia de ataques a los oleoductos, al oleoducto Cañón Limón-Coveñas, que es su gran diversión. Haciendo méritos el ELN para llegar a la mesa de negociaciones con Juanpa. Secuestra los secuestros de Ramón Cabrales y del Cabo Villar. Ataca poblaciones, Arauca fue víctima de un ataque con cilindros bomba. Y ahora 2 voladuras a los oleoductos Cañón Limón-Coveñas, refrendando su triste historia como el mayor depredador del medio ambiente que hay sobre la tierra. Es el ELN. Merece que le hagamos una constitución, merece que les perdonemos y que los pongamos a gobernar en Arauca. Eso es lo que va a pasar con el ELN. ¿Cuánto cuesta la paz? Montserrat Fernández se hará esta pregunta hoy. ¿Cuánto cuesta la paz? Porque es que como quien no quiere la cosa van soltando cifras y van diciendo, no, es que para el posconflicto debemos tener preparada una suma. De la última que se habla es de 90 billones de pesos. En este país tan rico hay que gastarle 90 billones de pesos a una paz que no se sabe en qué consiste. Nos da la impresión que es plata para que se roben otra vez los políticos a nombre de la paz, así como se han robado en este gobierno el país, como se robaron la bonanza petrolera y nos condujeron a una situación económica terrible que es la que estamos padeciendo. Ahora, de encima, 90 billones de pesos para la paz. La paz cuesta mucho. ¿Y cómo no se va a pagar la paz? Claro, hay que pagarla la paz. Alisten 90 billones de pesos del bolsillo, queridos contribuyentes colombianos. La miseria de La Guajira, como nunca antes.
Hoy viaja a La Guajira Juan Manuel Santos para ver cuáles son los resultados de su gobierno en ese departamento limítrofe con Venezuela. Probablemente uno de los sitios donde hay mayor corrupción en Colombia. 15.000 niños desnutridos en La Guajira. Vaya, visítelos, Juanpa, para que vea cuál es su obra de gobierno. Dese un pasoncito por allá. Esos guajiros son los que le dan a usted siempre la ventaja electoral. Se gana las elecciones. Para hacer eso, visite los 15.000 niños desnutridos. La pobreza y la miseria inmensa en medio de una gran cantidad de dinero que se roban todos los políticos cercanos a Juan Manuel Santos, alias Juanpa. Se reinicia juicio contra la hermana de Felipe VI de España. En España no tienen contemplaciones, de manera que a los Big Brothers, esto es la Big Sister será, la tienen lista para un proceso, en todo caso humillante para la realeza española. Los españoles, muchos españoles son escépticos de la monarquía, y esto va a ser un golpe terrible para el prestigio de esa monarquía balbuciente, llena de problemas, decadente en todo caso. El Campín se va a quedar sin hinchas, no más violencia por una camiseta. Se jugó el partido entre Millonarios y Santa Fe, y todos estuvieron de acuerdo en que fue el partido más aburrido, más cansón, más sin sentido y sin gusto. 0-0. Ahí no hubo fútbol, ahí no hubo nada, ahí no hubo espacio para la pasión ni para los gritos, pero afuera salen los hinchas a matarse. ¿Esto qué es? ¿Alguien ha hecho un estudio sociológico o psicológico sobre esos muchachos que se matan por una camiseta y le pegan una puñalada a otro porque tiene una camiseta distinta? Algo está sucediendo en la sociedad colombiana, algo que viene desde luego de los colegios, donde no se enseñan valores, no se enseñan principios, y de hogares destruidos. El resultado, unos muchachos que se dan puñaladas por una camiseta. Siria. El problema de Siria es inmenso. Lo que está sucediendo en Alepo puede ser ya un verdadero cataclismo. Pero oigan esta cifra. Siria tiene 23 millones de habitantes. Desplazados, afectados directamente por la guerra, 13,5 millones de habitantes. Esa es la guerra frente a la cual no sabe qué hacer los Estados Unidos, una guerra que alimenta a un tirano despreciable como Bashar al-Assad, de la mano de Rusia. Y Obama ahí, con su premio Nobel. Santos tiene una capacidad de cinismo que uno se asombra. Dice, ¿este señor será de cínico, perverso o simplemente de torpe? Reunió a los embajadores y representantes de organismos internacionales en Colombia para echarles un discurso en el que les dijo que Colombia era un país que no tenía relaciones con los hermanos de las fronteras, que él llegó, que le devolvió la dignidad a Colombia y que devolvió las relaciones, las mejores relaciones con los países vecinos. Este hombre no sabe que tiene la frontera con Venezuela cerrada hace tantos meses, que no hay ninguna relación económica entre los hermanos que son del lado colombiano y del lado venezolano, los colombos, como los llamamos acá. ¿No lo sabe? ¿No sabe eso? Que no tenemos frontera, y eso no pasó en el gobierno de Álvaro Uribe. Eso pasó ahora, en el gobierno suyo, y dice que era que en el gobierno de Uribe no había relación con los países hermanos. ¿Este hombre es cínico o es torpe? O una buena mezcla de ambas cosas será. El aborto forzado en las FARC. Yo les pido que miren, porque debe estar en la red, en alguna parte, los videos que mostró RCN de las declaraciones de una muchacha
sobre el aborto en las FARC, para que vean a quienes vamos a traer aquí al Congreso de la República y probablemente a la presidencia. Tenía 8 meses de embarazo. La mandaron a lo que llaman la clínica o el hospital o la enfermería, de cualquier manera. ¿A qué torturas la sometieron? El niño no se moría, con inyecciones que le pusieron. Le rompieron la fuente. El niño no se moría. Finalmente se lo sacaron del vientre, vivo, y lo mataron en su presencia. Y ella dijo, eran 12 niños los que habían matado en esa misma enfermería. Bienvenido Timochenko, bienvenido Márquez, Santrich, ustedes son los hombres que necesita este país para su rescate moral. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, por Dios? Estos son los delitos que se les van a perdonar a esos miserables. Santrich, hablando pues de estos sinvergüenzas, se burla del plebiscito de Santos. Y Santos dice que habrá plebiscito de todas maneras. Ayer hubo un foro importantísimo, y en el foro importantísimo aparece el señor Uprimni, que tiene muy memorables contratos que le venían de la Procuraduría del Tartufo, el doctor Carlos Holmes Trujillo, con quien hablaremos hoy, y un representante de las FARC, el doctor Álvaro Leiva, que se pavonea por el país con toda tranquilidad. Y nadie le pregunta cómo es la cosa del encubrimiento y de los delitos conexos con la coparticipación criminal. Es que la coparticipación criminal es un delito. Yo creo que el doctor Leiva, que fue mi compañero en la Universidad Javeriana, debe recordar las clases del doctor Bernardo Gaitán Maecha, donde se habla de la concurrencia de las personas en la comisión de los delitos, a distintos títulos y de distinta manera. Pero el doctor Álvaro Leiva tiene contacto con estos criminales hace 30 años, se pavonea por los campamentos de ellos, hace propaganda, hace proselitismo por las FARC, y nadie le ha preguntado ¿y cómo es esto de su concurrencia con esos delincuentes? A ver, no, es que lucho por la paz de Colombia. Por la paz de Colombia ese es el cuento. La verdad es que se hace concurso delictivo con estos bandidos de las FARC. Y aquí no pasa nada. Y nos traen un español, el señor Santiago, otro cómplice de estos bandidos, y entonces son los personajes del día. Pero debieran estar en la cárcel los dos. Dicen los Estados Unidos, el mismo día en que el presidente Obama presenta ante el Congreso de los Estados Unidos un presupuesto con $450 millones para ayudar en la paz de Colombia, en la paz entre comillas, en los Estados Unidos. William Brownfield, que fue embajador de Colombia, de los Estados Unidos en Colombia, y el vicepresidente de los estados del Congreso de los Estados Unidos, dicen que las FARC siguen metidas hasta los tuétanos en el negocio del narcotráfico mientras están en La Habana haciendo la paz con Santos. Esto pues es sencillamente demoledor para los $450 millones de Santos. Y es con esos señores con los que se está haciendo la paz, con narcotraficantes, que lo son según los servicios de inteligencia y la policía de los Estados Unidos, y eso se presenta al Congreso el mismo día en que Santos pide plata para esos bandidos. El plebiscito, pues, dice Santos, es la última palabra, la palabra del pueblo. El pueblo va a refrendar los acuerdos de La Habana, sí, diciendo en una papeleta sí o no, a centenares de páginas, a decenas de temas de inmensa gravedad. Todo lo que el pueblo colombiano puede decir es sí o no. En un referendo se iban a manifestar específicamente sobre ciertos temas, definidos y claros, para que dijeran sí o no. 10, 12, 15 temas como en el referendo que tuvimos el honor de presentar y de ganar, que nos lo robaron fue otra cosa, en el año 2003. Pero entonces no,
es un plebiscito. Por Dios, si la cosa es de ese tamaño y va a cambiar todo el país, y cambian las estructuras, y cambia la política agraria, y cambia la política antinarcóticos, todo, hagamos una constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, y que los colombianos votemos, pero un ciudadano, un voto. Insistimos. Carlos Holmes Trujillo hablará con nosotros sobre el tema en la hora de la verdad. Allanada Reficar. Tanto en Cartagena como en Bogotá, allanamientos a Reficar para averiguar qué pasaron con los sobrecostos que valen 4.000 millones de dólares y que se produjeron todos en el gobierno de Juan Manuel Santos, alias Juanpa. Como lo decíamos con el ministro Hernán Martínez, ministro de Minas del presidente Álvaro Uribe, él dejó la financiación, los estudios y un presupuesto de 4.000 millones de dólares, 3.900. Toda la obra, todas las adiciones, todo el sobrecosto se produjo en los 5 ministerios de Minas del presidente Santos, que terminan, para muestra un botón, que terminan con los famosos contratos de Tomás González con su familia. Entonces por ahí nos podemos acercarnos a preguntar qué pasó con Reficar y dónde fueron a parar los 4.000 millones de dólares. ¿Están todos justificados? ¿Los puede explicar todos el gobierno de Santos? ¿Lo pueden explicar sus ministros? ¿Lo pueden explicar los presidentes de Ecopetrol de Santos? ¿La junta directiva de Ecopetrol de Santos? Eso es lo que se va a averiguar. Y a propósito de Ecopetrol, la hora de la verdad advierte que tiene ciertas noticias de que uno de los grandes contratistas de Ecopetrol es un hermano del presidente de Ecopetrol. Vamos a ver si lo comprobamos. Nos lo aseguran. En los Estados Unidos, Sanders y Trump ganan en New Hampshire, es decir, los extremos. Trump sería la extrema derecha, es un bárbaro. Trump no es extrema de nada, ese es un salvaje. Y Sanders, por otra parte, es el hombre, es un político tercermundista metido en los Estados Unidos. Todo debe ser gratis, el Estado lo debe asumir todo, bueno, y pagando cuántos impuestos, y manejando como el Estado. Recuerde el libro de Milton y Ross Friedman, sobre ese particular y sobre la eficiencia del Estado norteamericano en la inversión de los servicios, en la inversión de los recursos públicos. Libertad de elegir, se llama el libro, Free to Choose, de Milton y Ross Friedman. Hay que darle una leidita. Pero Sanders ganó, volvió pedazos a Hillary Clinton y Trump le ganó a todos sus contrincantes republicanos. 10 muertos y 80 heridos por choque de trenes en Baviera. La perfección falla. Técnicos argentinos controvierten también versión oficial sobre desaparecidos de Ayotzinapa. Estos son los 43 miembros de un liceo que desaparecieron. El gobierno mexicano dice que un grupo de paramilitares y de bandidos los sacrificó, los mató y los quemó. Estos expertos argentinos, es la segunda comisión de expertos que dicen que eso es mentira. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Detenida la patrona por ser socia del Chapo en México. ¿Cuándo detendrán a los otros socios? Es decir, a un Timochenko, a un Márquez, a un París, a esos bandidos, ¿cuándo los detienen por ser también socios del Chapo Guzmán? Brasil no va a permitir abortos por el Zika. Aquí el ministro Gaviria ya dijo que a la orden, que para eso están abiertas las clínicas y los hospitales y que la que quiera abortar porque quedó embarazada y le dio Zika, que a la orden, que con mucho gusto. En el Brasil, no. ¿Cuántos crímenes se van a cometer contra niños indefensos por nacer a nombre del Zika? Arrestado en Taiwán el constructor del edificio que colapsó
con el terremoto que se presentó allá y produjo 39 muertos en ese edificio. Allá los arrestan. Aquí no pasa nada. Y hoy en la historia, un día como hoy, en el año de 1906, se cometió un atentado contra uno de los hombres más interesantes que produjo la República. No sabemos por qué no se ha hecho una película sobre la vida de Rafael Reyes. Rafael Reyes, un hombre como no hubo otro, un visionario de Colombia, un hombre que recorrió todas sus selvas, todas sus regiones, que se batió en todas las guerras, que fue político en los momentos cumbres, diplomático, fundamental de Colombia, presidente en el régimen del quinquenio, reformó la Constitución de 1886, adelantó obras inmensas, maravillosas. Él y Pedronel Ospina, los grandes ejecutores de obras en Colombia. En el campo colombiano, Mariano Ospina Pérez, por supuesto. Rafael Reyes trató de ser asesinado un día como hoy en el año de 1906 en un sitio que se llamaba Barro Colorado, muy distante de la ciudad de Bogotá. Quedaba exactamente al pie de lo que es hoy la Universidad Javeriana. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y con el mejor café saludemos la mañana a Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, es curioso, por no decir vergonzoso, que mientras los niños se mueren de hambre, literalmente hablando, en La Guajira, en el Congreso hacen lobby para aumentar el presupuesto de la tan ansiada y esquiva paz, ¿no? Adicionalmente a los 90 billones, con B, de pesos que se presume que costaría la paz durante los primeros 10 años, pues piden ahora un punto más del Producto Interior Bruto cada año, lo que significaría cerca de 16 billones más. Un poco increíble, ¿verdad? El encargado de ese lobby es el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, quien se reunió con las comisiones de paz del Congreso para hablar del temita en cuestión. Y personajes como el senador Roy Barreras ya confirman que eso será un hecho para asegurarse de no depender solamente de la cooperación internacional, afirmando que esa cantidad de billones serán una especie de inversión, dice él, porque la paz hará que crezca la economía que no está creciendo en estos momentos, hay que recordar. En definitiva, un manejo de cifras bastante impresionantes, ¿no? Para un sueño de paz que no tiene una hoja de ruta clara y veraz. Pregunto, ¿qué van a hacer con esa cantidad de billones? ¿Es justo que mientras se subvencionan programitas para la paz sin un objetivo muy claro, los niños se sigan muriendo de hambre en La Guajira? ¿En dónde queda la responsabilidad económica de las FARC, que es uno de los grupos narcoguerrilleros más poderosos económicamente hablando? ¿Qué pasará con sus capitales? ¿Servirá este proceso de paz no solo para que no paguen, no asuman un solo peso de responsabilidad, sino para legalizar sus capitales, como ya lo anunció el procurador? ¿Por qué el gobierno no le mete la mano en el bolsillo a las FARC para costear el llamado posconflicto? Pregunto. La gran lavandería del siglo XXI estará en La Habana, dijo el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Y por eso, pues algunos no lo quieren, porque dice la verdad. Bueno, pues ahora esa verdad está cuantificada. ¿Cuánto se quieren robar los políticos a título de la paz? 90 billones. Yo no sé si ese punto del Producto Interno Bruto sea adicional a los 90 billones, Montserrat. Eso dice la noticia, que es adicional. Sí. Bueno, no lo entendería. Yo no sé si es que calculan que los 90 billones serían el 1% del producto, porque un punto del producto vale unos 8,5 billones de pesos. En 10 años serían unos 85. Me coinciden las cifras. Yo creo que son 90 billones, que son un punto del Producto Interno Bruto. Pero eso no importa, dice Roy Barreras, porque con la paz vendrá el crecimiento económico. ¿Y qué fue lo que tuvimos en la época del presidente Uribe? Gran crecimiento económico,
que estuvo detenido cuando se produjo la más grande crisis mundial que se produjo después de la Gran Depresión de 1930. Pero de resto, la economía estaba creciendo al 5,5%, al 6%, sin necesidad de firmar ningún papel con Timochenko. Entonces ahora 90 billones que no tienen problema, porque como va a crecer la economía en 1%, entonces ahí están los 90 billones. La economía crece. El cuento de la lechera, ¿no? Claro, el cuento de la lechera, pero es que además la economía crece para el país, que son 47 millones de colombianos. No crece para el gobierno, 1 punto del PIB. No crece para el recaudo. Se van a robar 90 billones de pesos adicionales. Parece que lo que hay en el Fondo de la Paz es un negocio fantástico, porque Montserrat se les acabó la mermelada. Como se acabó el negocio del petróleo, como Ecopetrol entró en la crisis en que está, como la economía no está creciendo, como la inflación está disparada, quieren montar un negocito de 90 billones de pesos, más la cooperación internacional. Ay, yo quiero ver la cooperación internacional para pagarle sueldos a las FARC. Recuerda que los Estados Unidos dijo ayer que las FARC seguían siendo narcotraficantes. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo William Bromfield, que es el antiguo embajador de Estados Unidos en Colombia y hoy encargado de estos temas en la Secretaría de Estado, y lo dijo el vicepresidente del Congreso de los Estados Unidos. Las FARC siguen delinquiendo, y siguen delinquiendo como narcotraficantes. Pero hay que darles 90 billones de pesos adicionales. Buen negocio montaron, buen negocio, queridos amigos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 10 de febrero del año 16, son las 6:30. Después de 6 años de desgobierno, total de abandono, el camarada presidente alias Juanpa viaja hoy a La Guajira a encontrarse con las madres de 15.000 niños desnutridos. Santos se acordó de La Guajira, en donde mueren a diario los niños de sed. Juanpa, quien se ha convertido en el aliado político de quienes se roban las regalías y las pasan con mermelada, va a La Guajira. Después de su periplo por los Estados Unidos, que según el columnista Poncho Rentería, hoy en el diario oficial El Tiempo, página 14, en una vigorosa columna, dice: viajó Juanpa a Washington y no paran las censuras, porque llevar 2 aviones es folclórico, antipático y muy costoso. El mismo día que estallaron 2 escándalos de furia nacional. Uno, el tumbis de 4.000 millones de dólares en Reficar Ecopetrol, y la mortal hambruna que azota a los niños de La Guajira. Este hecho también lo relata Alberto Velázquez Martínez, editorialista del diario El Colombiano. Nos fue mal en Washington. Michelle, la mujer de Obama, nos negreó. No asistió a ningún evento, como se lo relató el exconcejal Bruno Díaz al propio Poncho Rentería. Para colmo, los 450 millones de dólares prometidos debe aprobarlos el Senado gringo. Y a esa plata se suman los robos de Caprecón y la Policía Nacional, cuando a última hora descubren daño económico por 220.000 millones en la Agencia Nacional de Televisión, mientras siguen los alegrones contratos para la paz y lo bonito de la paz. Esposa de ministro contratando mermelada.
Sí, ministro Tomás González, dice Poncho Rentería. No hubo ninguna toma de Washington. Y remató, hay molestia nacional, porque hoy con alimentos, colegios y arriendos carísimos, hacen costoso viaje a un cumpleaños quinceañero innecesario y derrochón. Pero, doctor Londoño, a Juanpa, ya hoy en La Guajira, ya le están pavimentando su carretera allá a Anapoima. En eso estamos. Sí, no hay dinero para que los niños de La Guajira no se mueran de hambre. Físicamente de hambre se están muriendo los niños de La Guajira. Pero sí le estamos construyendo una carretera a la finca de Juanpa. ¿Cómo le parece? Anapoima es la única carretera en la que se está trabajando de verdad en Colombia, pero de verdad, a fondo. 850 millones de dólares. Claro, y hay que 850 mil millones de pesos. 850 mil millones de pesos, perdón. Millones de pesos. Ay, María. Y hay que terminarla rápido para que esté dispuesta, lista para el matrimonio de la hija de Juanpa a mediados del año. Ay, ay, ay. La fiestica se va a hacer allá en Anapoima. Entonces, los visitantes a Anapoima que vayan por buena carretera, ¿no le parece? Pues sí. Sobre todo porque se devuelven de allá pues con sus traguitos trasnochados, la fiesta va a estar, pues imagínese usted la champaña que se va a repartir allá. Y ese es el único pueblo que hay agua. La Don Periñón, en el único sitio del pueblo donde que hay agua, es allá en la finca de Juanpa, y parece que de otros políticos también, mientras el pueblo se muere de sed. Entonces, carretera allá, y en La Guajira, hambre. Y entonces Juanpa se va a inaugurar el hambre en La Guajira. ¿Cuántas regalías reciben los políticos de La Guajira al año? ¿Cuánta? ¿Y cuántas es una buena, se roban? Una buena pregunta que le vamos a trasladar a nuestro compañero y especializado en temas económicos, Sergio Gel. ¿Cuánto ha recibido La Guajira en los últimos años por regalías? Es mucho dinero, porque por allá hay unos yacimientos muy importantes de petróleo y de gas, enormes. Se han robado hasta el último centavo, lo dijo el obispo. Los niños se mueren de hambre física. Un proyecto que iba a ser redentor, el proyecto del río Rancherías, que adelantó el presidente Álvaro Uribe, lo abandonó Juanpa. Y ahora se va a inaugurar, ¿qué? Se va a inaugurar a los niños muertos de hambre. Eso es lo que tiene para mostrar La Guajira, uno de los departamentos más corruptos de Colombia. En la época de Juanpa, con gobernadores de Juanpa, con alcaldes de Juanpa, entonces a eso viaja Juanpa a La Guajira. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues sí, al tema de las regalías en La Guajira le pondremos el ojo porque son millonarios los recursos que se reparten en regalías y que desaparecen, se esfuman en los bolsillos. Vaya usted a saber de cuántas personas. Pero le propongo, doctor Londoño, que hablemos de otro tema que, bueno, que también inclusive tiene que ver con regalías, y es el tema de la explotación minera en páramos, ese revés que le dio la Corte Constitucional esta semana tras anunciar la prohibición de cualquier tipo de actividad minera en esas zonas. Se estima que se explotan cerca de 37.350 hectáreas en zona de páramo, y entre las compañías más afectadas pues está AngloGold Ashanti, Ecooro Mineral y Leihat Colombia. Esas compañías tienen 58 títulos mineros y se ven muy afectadas, por supuesto, por esta decisión de la Corte Constitucional, que ya empiezan a decir muchos, pues va en contravía también de las garantías de estabilidad jurídica que habían firmado estas compañías para hacer gigantescas inversiones en el país. Pero no solamente es el tema de esas inversiones que ahora deberán ser compensadas, viene
una pelea muy fuerte entre estas compañías y el Ministerio de Ambiente. Hay que ver el alcance de la sentencia. Las compañías están esperando para conocer de fondo el fallo, pero lo cierto es que ahí viene una pelea muy grande para la compensación de esas compañías que de nuevo pues han hecho unas inversiones muy grandes en esas regiones. Y es que son regiones, doctor Londoño, que pues se benefician mucho de las actividades mineras. Se habla de 36 complejos de páramos, en donde habitan unas 320.000 personas, o mejor, más que habitan, se benefician unas 320.000 personas precisamente de estas actividades mineras. ¿Qué va a pasar con esas 320.000 personas? ¿Y qué va a pasar ahora con estas compañías que deberán ser compensadas por la prohibición pues establecida por la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la minería en zonas de páramos? Una decisión que por supuesto es tendiente a proteger el medio ambiente. Eso visto desde ese punto de vista, pues digamos que no tiene mayor problema. Lo que pasa es que olvidan que estas compañías en efecto adelantan unos planes bastante ambiciosos de compensación ambiental que no fueron tenidos en cuenta precisamente al fallar la Corte Constitucional. Lo cierto, doctor Londoño, es que aquí hay un problema en la estabilidad jurídica para las empresas, el mensaje que se envía en lo que tiene que ver con las garantías jurídicas para la inversión en el país, y ahora viene pues el tema de la indemnización, y no solo eso, sino también el tema de qué hacer con todas las personas que estaban dedicadas a la minería en esas zonas y que ahora quedarán de brazos cruzados. El artículo 58 de la Constitución colombiana dice en su primera parte: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Entonces, la Corte Constitucional dicta una especie de ley. Prohibida la minería en los páramos, tenemos ya montajes inmensos que se hicieron al amparo de una legislación con las compensaciones ambientales a que daban lugar, y ahí vamos a tener unos pleitos de unas dimensiones colosales, porque estas compañías van a decir: usted me prohíbe una actividad que yo estaba ejerciendo lícitamente, con licencias suyas, con permisos suyos, me hace el favor y me indemniza. ¿Cuánto van a costar esos pleitos? Lo sabremos algún día. Ilustre magistrada Calle, ilustres magistrados de la Corte Constitucional que dictaron esta norma, este esperpento sin tener en cuenta esa realidad. ¿Protejan los páramos? Claro que sí. Protéjanlos como deben ser. Pero estos procesos mineros que se hicieron de acuerdo a todas las reglas y con compensaciones inmensas al daño eventual que le pudieran causar al medio ambiente, no pueden ser desconocidos de esta manera, sino con unas compensaciones económicas gigantescas. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos y lo sentiremos en nuestros bolsillos.